Bueno, pues en primer lugar, pues les agradezco muchísimo y pues ver acá tantas personas amigas, colegas y bueno, pues para mí sí es sentirme como en casa, entonces así voy a hablar. Bueno, pues el propósito de esta sesión del seminario consiste en pensar un poco la teoría de este seminario que se ha llamado el escalamiento de la agroecología. A mí me parece que tendríamos que empezar discutiendo sobre la pertinencia de los nombres que hemos querido darle a todo esto de que hemos llamado escalamiento de la agroecología, masificación de la agroecología, territorialización de la agroecología, eh, porque yo en lo personal, trabajando además en un proyecto de investigación sobre este tema durante 7, 8 años que duré trabajando en el Ecosur en un proyecto, siempre me sentí incómodo con el nombre, no lo inventé yo. Y bueno, pues hubo muchas discusiones sobre la pertinencia de este nombre. A ver, todos los nombres sobre esto tienen muchos problemas, porque el nombre de masificación de la agroecología es un nombre que tiene ventajas para el movimiento social, porque se entiende de inmediato, pero tiene el enorme problema de pensar en masas. Y las masas están siempre vinculadas con la homogeneidad. Eh, y digamos como que este pensamiento maoísta de las líneas de masas, pues siempre se piensa como pues una masa amorfa, necesitada de gobierno. Yo no soy muy amigo de este nombre. Tampoco soy amigo del nombre de, bueno, tengo que decirlo, de cómo se llama aunque lo he usado, este nombre de escalamiento de la agroecología. ¿Por qué no soy amigo del nombre de escalamiento de la agroecología? Porque me parece que es un nombre que tiene que ver algo, que es algo completamente diferente a lo que queremos expresar, porque pareciera que fuéramos a constituir una economía de escala, o sea, pasando de lo pequeño a lo gigante, de lo minúsculo a lo faraónico. Y yo creo que esto nos puede dar una idea de industrialización, esto nos puede dar una idea pues justamente algo completamente contrario de lo que hemos pensado diferente, que es como pensar una cantidad de procesos haciendo transformaciones del sistema agroalimentario, pero que no aumentan en términos, digamos, de una escala pequeña a una grande, sino que se mantienen en su escala pequeña. Eso ya lo voy a explicar ahora. Y el tercer concepto sería el de territorialización de la agroecología, que es de todos estos tres, me parece el concepto más atinado en términos de que busca crear territorios y que va ampliando territorios y que va creando pues estos territorios simbólicos, materiales. El concepto de territorio en la geografía es mucho más rico que el concepto de la escala o escalamiento o de la masificación. Entonces el territorio desde la teoría crítica nos ayudaría muchísimo a pensar esto y entonces yo este nombre lo prefiero más entre esos tres. Sin embargo, yo para seguir pues repensando el tema, a ver cuáles son los conceptos que nos ayudan más, he acuñado o he propuesto una cuarta alternativa, que es justamente el nombre de este libro, que lo estoy presentando, lo estoy lanzando, que se llama Las multitudes agroecológicas. Y multitudes agroecológicas tiene varias ventajas. La primera es que nos podemos apoyar en un concepto que inventó Baruch Spinoza y que desarrolló con mucha potencia Hart y Toni Negri, que es el concepto de la multitud. La multitud, a diferencia de las masas, tiene la ventaja de que quiere hacer hincapié en la heterogeneidad, en la diversidad, en la multiplicidad. Entonces, en lugar de la masa amorfa que nos hablaría la masificación, las multitudes tiene que ver que estas organizaciones o nuestros procesos sociales tendrían que verse a través de un lente de múltiples procesos en su diversidad, en su diferencia, tanto en el campo como en la ciudad, tantas experiencias que hay,
cada una haciendo transformaciones territoriales, pero que no buscan escalar en términos de pasar de lo pequeño a lo grande, que es el problema del término escalamiento, sino que se mantienen, digamos, en esa diversidad. Y entonces, a partir de este concepto, el concepto es mucho más rico, pero por ahora lo voy a apenas dejar enunciado. Tendría que ver con entender, y lo que yo quiero dar con cuenta de este concepto de multitudes agroecológicas es seguir pensando en algo revolucionario, en algo que vaya transformando realmente con toda la fuerza, pues este sistema. Y entonces el concepto de las multitudes agroecológicas precisamente nos ayuda a dar cuenta de una revolución o múltiples que vayan encarnando esta multiplicidad de acciones que están dando en muchos territorios de forma simultánea y persistente, como una aglomeración de procesos agroecológicos en cada vez más lugares. Entonces, en lugar de pensar algo que es dirigido por una instancia central, nosotros le apostamos a la idea de la multiplicidad. Múltiples, muchísimos experiencias que de manera, algunos más chicos, algunos pueden ser experiencias pues más pequeñas y otras más grandes, que valdría la pena pensarlas como una especie de constelación. Entonces, en esta constelación está compuesta de una multiplicidad incontable de pequeños puntitos de luz. Cada una de esas experiencias, que puede ser una escuela campesina, que puede ser una experiencia de una cooperativa, que puede ser de una organización nacional, que puede ser de una universidad. Todas estas experiencias vale la pena verlas como parte de un solo movimiento, y es un solo movimiento que busca pues torcerle el brazo a este sistema alimentario, pero manteniendo una proporción entre su tamaño y su forma, y que por supuesto no se trata de quedarse pequeña, sino más bien en el entendido de que cada vez agregando más experiencias se va generando un proceso de la territorialización. Entonces, por multitudes agroecológicas, en primer lugar, queremos dar cuenta de esta proliferación de experiencias agroecológicas diseminadas en diversos espacios rurales y urbanos, como múltiples esfuerzos colectivos, que es importante porque a veces parecemos que los ninguneamos, que porque son muy pequeñitos, que porque no logran transformar nada, y más bien lo que quiero ver es que hay que verse en simultáneo con otros esfuerzos colectivos. Entonces, cuando nos vemos en esfuerzo con otros colectivos, entonces todas estas experiencias van haciendo parte de esta multitud, en donde muchas iniciativas, cada vez en más lugares, van agregando territorialidades agroecológicas a un movimiento que no es homogéneo, que no es unívoco, no es homogeneizante tampoco, sino que es múltiple, que es heterogéneo y que es plural. Entonces, lo que esta apuesta por pensar, esto que hemos estado pensando desde el movimiento agroecológico, es pensar precisamente la potencia política de un movimiento que es precisamente así, descentralizado, disgregado, atomizado, que en algunas ocasiones se ha visto como un problema, como que dicen, sí hay muchas experiencias, pero el problema es que están muy atomizadas. Y más bien entender que una de las potencias políticas más importantes de este movimiento es precisamente así, que cada uno mantiene su diversidad en la diferencia y que va multiplicando nuevos modos en un rizoma expansivo que va ganando cada vez más territorios para la vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de multitudes agroecológicas, también estamos hablando de una esperanza y de un sueño, ¿no? Pero que no toca hacerlo en tabula rasa, sino que ya existe, o sea, es algo que ya existe y ese es nuestro bloque histórico de lucha, como diría Gramsci. Entonces, sería cómo pensar este proyecto político que va ejerciendo su propio poder mediante un movimiento hecho de miles de organizaciones, de colectivos, de plataformas, de redes, de escuelas, de mercados, de barrios, de cobarrios, de municipios postpetróleo, ciudades en transición, bueno, y una serie de comunidades en una propagación centrífuga y multisituada de revoluciones moleculares. Ese sería el otro concepto sobre el cual valdría la pena apoyarnos, ¿no? Digamos como que la idea de lo molecular en términos de Guattari, de Félix Guattari y de Gilles Deleuze, hablaría sobre que existen revoluciones molares y existen revoluciones moleculares. Las revoluciones molares serían estas que son mucho más centralizadas, que son más estructurales.
Y en cambio, las revoluciones moleculares se refiere precisamente a esto que estamos hablando, que son estas microrevoluciones, que son estas microevoluciones así diseminadas, dispersas, que son estas líneas de fuga, como les gustaba llamar a estos autores, que permiten no ser cooptadas por el sistema, que les permite ser precisamente invisibles, que les permite tener autonomía, que les permite generar autoorganización, autogobierno, y que precisamente eso es lo que va creando estas transformaciones a escalas locales que funcionan bajo un principio gandiano, que es cómo vamos a hacer la transformación en nuestro propio mundo, sin descuidar luchas en las estructuras globales de poder, sin descuidar luchas en el campo de las instituciones, pero que entienden que su mayor fuerza política precisamente consiste en su capacidad organizativa. Entonces, entender que el movimiento agroecológico, y acá con nuestro amigo Manolo tenemos un debate que obviamente valdría la pena ahorita profundizar, es entender que las formas políticas institucionalizadas son simplemente un complemento, son solamente un complemento para, de una fuerza que toma forma, que es la forma multitud, que es la forma de múltiples experiencias agroecológicas que no toma la forma del Estado-Nación. Entonces, la forma del Estado-Nación vendría siendo un complemento para facilitar esas luchas, ¿no? O sea, no hay que, definitivamente, nunca las niego, ni mucho menos, hay que entender este campo institucional como algo muy importante, pero entendiendo que la fuerza política de los multitudes agroecológicos responde a su forma de movimiento social que tiene muchísimas caras, como todas estas. Hay veces son comunidades eclesiales de base, hay muchas son formas, muchas veces son cooperativas, otras veces son plataformas, otras veces son asociaciones, redes de cooperativas, redes de guardianes de semillas. Toman muchísimas formas organizativas y que esa es una forma política para entender estas microrevoluciones que en cada vez más territorios pues van haciendo transformaciones. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que y los llamo microrevoluciones precisamente porque cuando tenemos estas experiencias en este tamaño y en digamos, en estos contornos que permite, digamos, la proporción de algo pequeño, la belleza de lo pequeño y bien proporcionado, nos ayuda a entender que ahí es donde se pueden hacer transformaciones radicales y que tenemos una suerte de problema muy grande, y es que cada vez que nosotros vamos escalando un proceso, pasando de lo pequeño a lo grande, eh, el proyecto va perdiendo una capacidad muy importante que consiste en poderse autogobernar. Hay una experiencia que seguramente quienes estamos acá conocen muy bien, que es la experiencia de la Tosepanti Tatanisque. Es una experiencia que me gusta pensarla porque tiene una capacidad impresionante que cada vez que crece, forma una nueva cooperativa. Entonces es una cooperativa que permite que permite a través de estas múltiples cooperativas aprender a cómo ir dispersando el poder, de manera que en una cantidad impresionante de reuniones asamblearias se van tomando decisiones para cooperativas. Entonces, en lugar de ir creciendo y creciendo y creciendo como una sola, es una multitud de cooperativas en un solo territorio que van haciendo transformaciones y que van haciendo su diferencia, porque no es lo mismo las cooperativas de ecoturismo que las de mujeres, que las vainilleras, etcétera. Son completamente diferentes cada una de las demás. ¿Por qué? Pero hacen parte del mismo proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos pensar procesos que precisamente se basen en este poder asambleario y en este poder popular que permite tener respuestas asamblearias y decisiones políticas por los mismos involucrados, y que esa es una forma política que me parece que es una de la más importante, y que por el contrario, cuando los procesos crecen, digamos, y van perdiendo esta capacidad, lo que se va haciendo es centralizando las decisiones, generando liderazgos que muchas veces pueden ser nocivos porque van adquiriendo mucho poder y van perdiendo esto que llamaba Schumacher la belleza de lo pequeño. Entonces, aquí lo que más bien planteo es cómo partir de esta proliferación de experiencias multitudinarias que van transformando más territorios y más territorios para la vida. Yo en realidad tenía pensado hablar acerca de varias cosas de las claves teóricas que nombro en este libro, pero no me va a dar tiempo de nombrar ni siquiera la primera.
Entonces, pero tal vez voy a enunciarla solamente como para dejarla acá en el tintero y que bueno, pues como dejarla como un abrebocas para quienes vayan queriendo leer el libro. Bueno, este principio es un principio fundamental. Bueno, voy a trasladarme, digamos, de este concepto muy general a los cómo y a los cómo desde la teoría. Yo en este libro propuse 5 claves teóricas, de las cuales no voy a poder hablar ni de la primera. Pero una que me parece muy importante es cómo los procesos de las multitudes agroecológicas necesitan hacer un cambio, que sería ese cambiar la forma de cambiar. Y que significaría pasar del régimen de algo que yo llamo el régimen de la escasez, parafraseando a Ivan Illich, para pasar al horizonte de la suficiencia. Y aquí quiero nombrar a Ivan Illich cuando él decía que las luchas antisistémicas suelen ser incapaces de cambiar cualquier cosa porque los críticos mismos de este sistema hegemónico son prisioneros de una lógica que asienta sus bases en el régimen de la escasez. El régimen de escasez es el principio fundador de la ciencia económica y base epistémica del desarrollo capitalista, que parte del principio de que los pueblos comienzan en una situación de escasez universal que se reconfigura bajo el nombre de la pobreza y que a través de la inserción al sistema económico y a través de una vía que se puede llamar el progreso, o el desarrollo, van pasando de la escasez al desarrollo. Uno de los grandes, esto tiene muchos problemas que no alcanzo a nombrar, pero uno de los problemas es que se ve a los pueblos siempre en su carencia, en lo que le falta. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Pues precisamente lo que se necesita para llegar a estos términos pues que ha definido la economía monetaria. Entonces, por ejemplo, a los pueblos campesinos se les denominó como muchas veces como carentes, como insuficientemente rentables, poco eficientes económicamente, prácticas premodernas, o sea, sí, y entonces primero se invalidó sus conocimientos para luego incorporar el otro sistema, que fue pues el sistema de los paquetes tecnológicos, de la revolución verde y el sistema del monocultivo y de la monocría de animales y todo lo demás, pero de alguna manera para poder vender este producto, que sería el producto del sistema corporativo, de alguna manera tuvo primero que ningunearse y desvalorizarse las prácticas por considerarse carentes y necesitadas. Entonces, el régimen de la escasez es un régimen que suele ver al otro como siempre en un catálogo de deficiencias, en donde siempre hay algo que falta, siempre hay una necesidad, y esas carencias, esas faltas y necesidades deben solucionarse aumentando la productividad, la eficiencia, incrementando la producción, la maximización de la rentabilidad, entonces entrando, digamos, generando estos procesos para volverlos un homo económicos. Entonces, la propuesta que yo quisiera contar en este libro es cómo nosotros, una de las características de los procesos agroecológicos es que tienen que salir de este régimen de la escasez y entrar en otro horizonte, que es el horizonte de la suficiencia. El horizonte de la suficiencia tiene que ver con este principio de la vida, en que la vida siempre tiene que disipar el excedente. Entonces, en lugar de falta, lo que hay es una abundancia, es algo que le es suficiente y necesita donar a otros. En la naturaleza siempre hay un exceso, ¿no? Que se necesita donar y siempre necesita distribuir el excedente, porque toda concentración es contaminación para la vida. Y entonces acá tenemos estos dos paradigmas, el del régimen de la escasez, que lo que hay es una fuerza centrípeta, porque lo que se necesita es acaparar para sí, ¿no? O sea, el mundo escaso, este mundo del progreso, necesitamos casi que traerlo para poder acumular. En el horizonte de la suficiencia, la acumulación no tiene sentido, porque lo que se trata siempre es de generar fuerzas centrífugas que permitan la disipación del excedente, bajo el principio del don, el principio del andino, el principio mesoamericano del don, de que solo dando recuperamos porque otros con quienes vamos estableciendo relaciones también van disipando el excedente. Entonces, en este principio de la suficiencia siempre se tiene que dar, que dinamizar, que ofrecer, que intercambiar. Y entonces, ¿de qué es lo que estoy hablando? Que en los horizontes de la suficiencia siempre hay una riqueza que yace como posibilidad de ser disipada. Entonces, en ver a los pueblos
en lugar de ver a los pueblos en su falta, en su carencia, en una supuesta pobreza que ha sido creada por el régimen de la escasez, tendríamos que ver al otro grande, al otro en su potencia. Y que precisamente eso es lo que hacen los pueblos en los procesos agroecológicos, que no parten de la escasez, de la pobreza, sino de la inmensa riqueza biocultural de los pueblos. Y aquí el mantra entonces no es buscar pobrezas que van a ser solucionadas por el proyecto, por la economía, por el programa político, sino más bien intentar encontrar esa riqueza biocultural en todo su esplendor y ponerla a circular mediante encuentros y diálogos y reconstituir con ello la mayor riqueza de los pueblos, que es la riqueza de sus relaciones. Entonces, ¿cómo hacer esto, no? Entonces, solamente como un ejemplo, vendríamos pensando, por ejemplo, en los procesos de campesino a campesino, cómo lo hacen. Entonces, en lugar de ir a buscar todas las necesidades y las carencias y los problemas, lo que hace es identificar, por ejemplo, todas estas prácticas y conocimientos que hacen los pueblos en términos agroecológicos, qué hace una familia, qué hace otro, se lleva a una plataforma como esta, una matriz como esa, para hacer procesos de campesino a campesino de intercambio. Algunos hacen policultivos, otros acolchados, otros abonos verdes, y más bien lo que hacemos es intencionar procesos para constituir esta red de relaciones que permita precisamente generar estos procesos dinámicos y para que vaya circulando esta riqueza inmaterial dentro de la misma comunidad, bajo el principio que todos pueden dar, todos pueden ofrecer y todos pueden disipar en comunidad y generar estas comunidades que son las comunidades agroecológicas, que tipo campesino a campesino, que es una de las claves para la constitución de estas multitudes agroecológicas. A ver, yo tengo varias claves, pero la otra que quería nombrar rápido antes de dar la palabra es también que necesitamos hay que desconfiar de todos los diseños jerárquicos y piramidales que enseñan que son esas estructuras jerárquicas en donde el conocimiento está arriba, en donde las decisiones están arriba y abajo están los beneficiarios, los clientes, etcétera, y más bien construir estructuras heterárquicas de poder para construir un rizoma, porque los multitudes funcionan a través de este rizoma expansivo y que justamente cuando se va creando esta dinamización de procesos de estas marañas, van pudiendo fluir los saberes, los aprendizajes, las acciones colectivas, los afectos y el cúmulo de intercambios recíprocos también entre entidades humanas y no humanas que nos permiten entender que los procesos agroecológicos no van a funcionar a través de un diseño piramidal ni un diseño jerárquico, sino a través de procesos principalmente horizontales que van generando, digamos, una inteligencia de enjambre y de lo que consiste es de ir encontrando esta riqueza dispersa en la comunidad y establecer procesos de enlazamiento y articulación para ir construyendo estos rizomas campesinos. Bueno, es mucho lo que pudiéramos conversar, pero solamente quería adelantar estos dos puntos, uno de conceptual muy básico, de pasar de esta idea del escalamiento, de la masificación a algo que propongo yo como las multitudes agroecológicas, como una propuesta teórica, y lo segundo, un principio fundamental, que es este régimen de la escasez, pasar al de la suficiencia y construir desde lo rizomático.